En el Perú, con una cantidad de habitantes que supera a los 33 millones, existen entre nosotros más de 1,7 millones de peruanos que se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Estas son las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Dentro de esta comunidad se encuentran distintos tipos de orientaciones, tales como lesbianas, gays, bisexuales, trans, entre muchas otras. Esta comunidad representa el 7% de la población total del país, una cifra muy grande que pertenece a una comunidad que ha sido invisibilizada de manera estructural por el Estado y la sociedad mediante prejuicios y creencias que solo han sembrado violencia y discriminación hacia estas personas. Esta comunidad hasta el día de hoy sigue sufriendo de distintos tipos de abuso e incluso crímenes de odio que muchas veces ignoramos. Uno de los casos más sonados es el de Azul Rojas Marín, una mujer trans que fue violentada por parte de la Policía Nacional del Perú en una detención que fue totalmente arbitraria, donde además se le violentó de una manera atroz. Todo esto motivado por el odio y el poder que tuvieron sus agresores al pertenecer a la policía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado donde ha encontrado responsable al Estado peruano por vulnerar los derechos de una persona de la comunidad LGTBI, no llevar un debido proceso. Le ordena al Estado peruano que el Estado sancione penal y administrativamente a todos los que han tenido de conocimiento. Pero este tipo de abuso y discriminación no solamente sucede en personas adultas, sino que también en pequeños niños, tal como es el caso de Piero, una persona que sufrió de abuso por su orientación sexual cuando solo era un pequeño niño. Desde los 8 años aproximadamente que yo me acuerdo del primer insulto que me dieron en el colegio, en donde yo no era un niño como el resto que iba a jugar fútbol o jugaba con con las pelotas o ese cosas, no era muy tosco. Me guiaba más para poder jugar volei, me encanta jugar volei. Y en sí tampoco el deporte me gusta tanto. Yo entiendo, pero en esos tiempos, bueno, hace cuánto, bueno, 10 sí, años, una sociedad machista. Eran, los niños juegan fútbol, las mujeres juegan vóley. Y a mí me llegaban... Los niños juegan con carritos, las mujeres. Exacto. Con... Y a mí me llegaban bastante ese tema, esos insultos, desde esa corta edad, donde me dicen maricón, me dicen cabro. Es momento de cuestionarnos el porqué de la violencia desenfrenada hacia la comunidad LGBT+. Una de las causas que señalan muchos sociólogos es que el Perú es un país con una fe muy fuerte en la religión. Esto se desenlaza en el conservadurismo arraigado que tiene una gran parte de la población, ya que mínimamente un 90% de los peruanos profesan la religión cristiana. Este conservadurismo se ve plasmado también en la actitud política del país, como vendrían a ser los congresistas. Señor que está en Palacio de Gobierno, ¿quién está detrás? Satanás. Y por eso lo va a agarrar por atrás. Muchas gracias. Presentan proyectos de ley, movimientos ciudadanos. Debido a esto, también debemos sumar que los representantes políticos que tiene el país, debido al conservadurismo que manejan, muchas veces pueden discriminar a los miembros de la comunidad LGBT+, al momento de elaborar leyes, como bien podría explicarnos el abogado Christopher Zárate. Hace muy poco, cuando estuvimos en plena cuarentena, hubo una disposición en la que se indicó que los hombres salían un día y las mujeres otro, digamos, de manera intercalada. Y dentro de del grupo de la comunidad LGTBI hay personas que son transgénero, que no se identifican con el sexo con el que nacieron. Eso quiere decir que las personas que no se sintieron identificadas como hombre y mujer se sintieron discriminadas. Exacto, porque salían el día que ellos sentían que les correspondía. Digamos, una persona de apariencia varón salía el día en el que le tocaba a las mujeres, porque así se sentía,
y bueno, vieron restringidos o se vieron, digamos, discriminados de alguna manera porque las autoridades los detenían y hay que recordar que en ese momento incluso se imponían multas económicas. Y del movimiento ciudadano conservador Con mis hijos no te metas. También debemos hablar y saber de él. Ya hace un par de años, el Estado peruano tomó la iniciativa mediante el Poder Ejecutivo para la inclusión del enfoque de género en el currículum educativo nacional, un conjunto de mecanismos donde se informaba y concientizaba al alumnado acerca de temas de sexualidad, género y respeto entre todos los miembros pertenecientes a la sociedad. Sin embargo, la medida tomada por el Congreso, lleno de polémicas junto a representantes del Poder Ejecutivo, junto a las manifestaciones hechas por un gran sector de la sociedad, iniciaron un retroceso en el proceso de informar acerca de la salud sexual y el respeto entre todos a muchos adolescentes. De alguna manera, el hecho de parar todo tipo de avance en temas de género y sexualidad en el país se evidencia en la violencia que pueden llegar a vivir muchas personas desde una temprana edad, y todo por la forma en cómo expresan su orientación sexual o forma de vivir. Este es el caso de Sebastián, un miembro de la comunidad que, al igual que Piero, sufrió de constantes ataques durante su etapa escolar. Muchas veces, en realidad, desde que tengo memoria desde el colegio, cuando entré a secundaria aproximadamente en segundo, tercero, cuarto de secundaria, sufrí de bullying por parte de mis compañeros. Ese es uno. Era excluido, hablaban de mí a mis espaldas, me decían cosas pues muy hirientes, hasta muchas veces me trataban como de prostituta. Dentro o fuera del colegio me decían cosas muy obscenas, que cuánto cobras, cosas así. Obviamente yo me hacía el fuerte, pero obviamente por dentro pues te molesta. Exacto. También cuando asistía a entrevistas de trabajo sentía un trato diferente de la persona del entrevistador hacia mí. Siendo conscientes de la violencia que viven los miembros de la comunidad, es bueno entender e informar dónde y en qué instituciones pueden estar amparadas las personas queer. A otras autoridades. Cuando hay cualquier clase de delito, una persona cualquiera puede acudir a la policía, puede acudir al serenazgo, puede acudir a la fiscalía, pero también el sector de la comunidad LGTBI no se siente protegida, no se siente escuchada al menos. Y bueno, yo les recomendaría un organismo constitucional autónomo, que es la Defensoría del Pueblo, tiene oficinas descentralizadas y, y tiene este apoyo, brinda apoyo en el tema de derechos humanos, que es el rango más alto de los derechos de los cuales se puede discutir, porque dentro de la Constitución, lo único que de la norma o artículo del cual podemos partir es sobre la no discriminación, pero ya vemos que ahora no se respeta mucho, o ni siquiera se respeta, digamos. También partiendo de la discriminación que sufre la comunidad, claramente a veces no acuden a las autoridades porque sienten que no les van a escuchar. En el caso de que no reciban una denuncia, digamos, ellos sufrieron discriminación o maltrato de cierta persona, si no reciben su denuncia, ¿a quién podrían acudir? Ya. Es claro, como lo mencioné hace un momento, que las autoridades no les toman en cuenta, no le prestan atención. Justamente el Perú ya ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de un caso, digamos, emblemático sobre este tema. Es el caso de Azul Rojas Marín. Azul es el nombre ahora de la persona. En su momento era identificado como un varón, un hombre que se sentía gay, y en la actualidad ya ha cambiado el nombre a Azul, claramente como mujer. Hasta se llegó a vulnerar su derecho a su derecho a la integridad sexual. Fue vulnerado plenamente, digamos, con los instrumentos que utilizan estas autoridades. Esta persona denunció el hecho ante la fiscalía, pero la fiscalía no le prestó atención, o si se hicieron algunas pericias, no se llegó a nada contundente, no se continuaron las investigaciones o la denuncia, porque hasta incluso estábamos hablando de tortura, ¿sí? Y el Código Penal en ese momento
la tortura lo veía como que alguien inflige dolor hacia otra persona, pero para obtener otra cosa. Sin embargo, los hechos expuestos por esta persona no calzaban completamente. Y la Corte ahora ha ordenado modificar esa legislación para que justamente impliquen, digamos, estos casos, digamos, crímenes de odio, podríamos decirlo. Un aspecto importante de la vida de las personas es el trabajo y el cómo podemos desarrollarlo en la sociedad. En el caso de los miembros de la comunidad LGBT+, es distinto, ya que diferentes personas encargadas o dueñas de negocios y empresas aún tienen un gran prejuicio hacia la comunidad LGBT+, pues muestran su descontento a la hora de tener que contratarlos y, hasta en algunos casos, los rechazan por el simple hecho de tener una orientación sexual distinta. En la misma línea, en cuanto a brindar oportunidades laborales, la muestra divide en dos a la comunidad LGBTIQ+. Por ejemplo, en caso de si tuviera una empresa, solo el 36% de peruanos estaría dispuesto a contratar a una persona trans, ya sea transexual, transgénero o también travesti. Y solo un 47% contrataría a una persona homosexual. Un tema muy importante del que se habla muy poco en el Perú y se deja de lado muchas veces es el de la salud mental. Lamentablemente, en la mayoría de casos, las minorías son las que sufren estos temas con mucha fuerza debido a la invisibilidad que dan medios informativos y de enfrentamiento, usando muchas veces a la comunidad LGBT+ como motivo de burla. Pero, ¿a qué problemas psicológicos se enfrentan los miembros de la comunidad LGBT+? Uno de los más fuertes que vendría a ser la depresión y la ansiedad, porque una persona al no mostrarse o simplemente comportarse como alguien que no es, ya causa como que una disociación de perspectiva o de identidad, ¿no? De repente tú lo habrás visto cuando, por ejemplo, una persona se comporta de una manera muy diferente en la universidad que cuando está en su casa o cuando está en su centro laboral. Eso de alguna otra manera causa un peso, ¿no? Entonces, si no puede realmente mostrarse como es en un entorno seguro o en un entorno controlado, de alguna otra manera su psique se va a ir rompiendo poco a poco, ¿no? Y al final va a ser algo que no es, y eso causa depresión. Podemos concluir en que los trabajos que se han venido realizando por parte del Estado y la población que no pertenece a la comunidad LGBT+, con el propósito de mejorar la convivencia y promover el respeto y cumplimiento de los derechos de la comunidad queer, son de poca trascendencia en el Perú. Un hecho que es lamentable, ya que a diferencia de otros países como Chile, México o Uruguay, que también son latinoamericanos, han sabido llevar mejor la promoción del respeto hacia la comunidad LGBT+. Pero eso no quiere decir que en el Perú no se seguirá luchando por la búsqueda de justicia que merece cada uno de los individuos de la sociedad. Una justicia que muchos de nosotros buscamos con el propósito de que todos seamos almas sin discriminación.